El último minuto contigo, capítulo 1. El minuto que cambió mi vida. Siempre pensé que el tiempo era una línea recta, un camino que avanza sin detenerse, sin retroceder, sin darnos segundas oportunidades. Pero eso fue antes de perderla, antes de que el universo decidiera romperse por mí, o tal vez por ella. Su nombre era Lucía, la mujer que convirtió mis días en luz y mis noches en algo parecido a la eternidad. Y la perdí un martes, a las 100 en punto. La ciudad estaba dormida, la lluvia golpeaba los balcones, y yo sostenía su mano mientras el monitor marcaba el último latido. Y entonces ocurrió. El tiempo se dobló. La luz de la habitación se congeló. El sonido del monitor se estiró como un susurro interminable. Mi respiración se fragmentó, y de pronto ya no estaba en el hospital, ni en el presente. Estaba en un lugar que no pertenecía a este mundo, un espacio blanco, suave, sin techo ni paredes, donde el tiempo parecía contener la respiración. Y frente a mí, Lucía, viva, sonriendo, mirándome como si nunca se hubiera ido. «Hola, Mateo», dijo con esa voz que siempre me salvaba. «Solo tenemos un minuto». Mi corazón se rompió en millones de piezas. «¿Lucía? ¿Eres tú? ¿Cómo?» Ella negó suavemente con la cabeza. «No lo pienses, no intentes entenderlo, no intentes cambiarlo. Solo vive este minuto conmigo». «No». «Puedo salvarte», grité. «Dime qué pasó, dime qué tengo que evitar». «Dime qué ha cambiado». Lucía se acercó, tomó mi rostro entre sus manos tibias. «Mateo, amor mío, no estoy aquí para que me salves. Estoy aquí para que no te pierdas conmigo». Su voz se quebró, pero su mirada seguía llena de paz. «Cada noche, al hacer, el universo me permitirá regresar. Solo 60 segundos, un último minuto contigo. Pero prométeme algo, lo que sea. No intentes romper el destino. Solo ámame en este minuto. Solo eso». Pero yo no podía aceptarlo. No después de verla morir. No después de sentir cómo se me arrancaba la mitad del alma. «Nunca voy a rendirme», susurré. «Aunque tengas solo un minuto cada noche, te voy a traer de vuelta». Lucía sonrió con esa tristeza dulce que solo tienen los que ya conocen el final. «Entonces supongo que tendremos muchas noches difíciles», dijo, y en ese instante una campanada invisible sonó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Lucía se desvaneció como polvo de luz entre mis dedos. «Hasta mañana, Mateo», fue lo último que escuché, y desperté. En mi cama, solo, a las 3:01, con lágrimas calientes en el rostro y un amor que se negaba a morir. Los amantes que nunca coincidieron en el tiempo. Capítulo 1. Dos mundos, una ciudad. Alejandro, 2025. La ciudad nunca dormía, pero Alejandro había aprendido a encontrar silencio en medio del caos. Vivía en un apartamento en el 5.º piso de un edificio antiguo en el barrio de Malasaña, Madrid. Era uno de esos lugares que resistían la modernización. Paredes de ladrillo expuesto, vigas de madera en el techo, ventanas que crujían cuando el viento soplaba desde la Sierra de Guadarrama. Tenía 34 años y una vida que sobre el papel parecía completa. Arquitecto con su propio estudio, amigos que lo invitaban a cenas que casi nunca aceptaba, una exnovia que lo llamaba ocasionalmente para recordarle que había dejado ir algo bueno. Pero Alejandro había aprendido algo que la mayoría de la gente tarda toda una vida en descubrir. Puedes tener una vida llena y aún así sentirte vacío. Cada noche, después de terminar proyectos que nunca lo emocionaban realmente, subía al pequeño ático que había convertido en su refugio. Era un espacio desordenado pero reconfortante. Libros sobre arquitectura medieval, maquetas a medio hacer, fotografías en blanco y negro de edificios que ya no existían. Y en una esquina, sobre una mesa de madera desgastada, había algo que no encajaba con el resto de su mundo moderno. Un radio antiguo. Lo había encontrado en el Rastro, el mercado de pulgas más antiguo de Madrid, 3 meses atrás. El vendedor, un hombre de al menos 80 años con ojos que parecían haber visto demasiado, se lo había vendido por 20 euros. «Este radio tiene historia», había dicho el anciano. «Perteneció a una familia durante generaciones. Dicen que capta cosas que otros no pueden captar». Alejandro había comprado el radio más por nostalgia que por otra cosa. Le recordaba a su abuelo que solía escuchar partidos de fútbol en un aparato similar cuando Alejandro era niño. Pero había algo extraño en este radio. Cada noche, exactamente a las 23:08, se encendía solo. No importaba si estaba enchufado o no. No importaba si Alejandro lo intentaba apagar. A las 23:08 en punto, el dial se iluminaba con un resplandor ambarino y empezaba a emitir estática.
Al principio, Alejandro pensó que era un mal funcionamiento eléctrico. Luego pensó que tal vez había algún temporizador interno. Pero después de 3 meses de observar el mismo patrón exacto, había dejado de buscar explicaciones lógicas. Simplemente lo aceptaba. Y cada noche, a las 23:08, se sentaba frente al radio y escuchaba la estática, como si esperara que el universo le dijera algo importante. Esta noche no sería diferente, o eso pensaba. Valeria, 1990-1995, era una ciudad diferente, más lenta, más analógica, más humana de cierta forma. Valeria Sánchez tenía 26 años y trabajaba como correctora de estilo en una editorial pequeña cerca de la Plaza Mayor. Era un trabajo que amaba. Pasaba días enteros inmersa en manuscritos, corrigiendo comas, puliendo frases, dándole forma a historias que otros habían escrito. Vivía en un apartamento diminuto en Malasaña, en un edificio antiguo que olía a café recién hecho por las mañanas y a comida casera por las tardes. Su apartamento estaba en el 5.º piso, y aunque era apenas un estudio, lo había convertido en su santuario. Paredes cubiertas de estanterías llenas de libros, una máquina de escribir Olivetti en el escritorio junto a la ventana, plantas que apenas sobrevivían a pesar de sus mejores esfuerzos. Y en una esquina, sobre una mesita heredada de su abuela, había un radio antiguo. Lo había recibido cuando su abuela murió el año anterior. Era un Philips de los años 40, con carcasa de madera y dial redondo. Su abuela solía decir que el radio había estado en la familia durante generaciones, pasando de madre a hija, y que tenía un espíritu propio. Valeria no creía en esas cosas, pero guardaba el radio por sentimentalismo, hasta que empezó a comportarse de forma extraña. Cada noche, exactamente a las 23:08, el radio se encendía solo. Al principio, Valeria pensó que era un problema eléctrico. Desconectó el aparato, pero seguía encendiéndose. Lo llevó a reparar, pero el técnico le dijo que funcionaba perfectamente. Incluso intentó esconderlo en un armario, pero cada noche, a las 23:08, escuchaba la estática emanando desde donde lo hubiera guardado. Finalmente se rindió y decidió dejarlo en su lugar. Y cada noche, sin saber por qué, se sentaba frente a él y escuchaba la estática, como si esperara que algo o alguien le hablara desde el otro lado. Esta noche, su espera terminaría. Capítulo 2. La primera conexión. El momento del quiebre. Alejandro estaba sentado en su ático, con una taza de café frío en la mano, mirando el radio. Eran las 23:07, 60 segundos más. Como cada noche, sintió una mezcla de anticipación y ridículo. ¿Qué esperaba realmente? ¿Que el radio le hablara? ¿Que el universo le enviara un mensaje? El dial se iluminó. La estática comenzó. Pero esta vez había algo diferente. Entre el ruido blanco, entre las interferencias, Alejandro escuchó algo. Una voz. Distante, fragmentada, pero definitivamente una voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Alejandro dejó caer la taza. El café se derramó sobre la mesa, pero no le importó. Hola, respondió acercándose al radio. ¿Quién es? ¿Me escuchas? Silencio. Estática. Y luego, Dios mío. Sí, sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Era una voz femenina. Joven, asustada, pero también curiosa. Alejandro sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podría oírlo a través del radio. Me llamo Alejandro. Estoy en Madrid, en Malasaña. ¿Y tú? Yo también estoy en Madrid, en Malasaña. Mi nombre es Valeria. ¿Cómo es posible que te escuche? ¿Este radio? No lo sé, interrumpió Valeria. Mi radio se enciende solo cada noche a esta hora. Llevo meses pensando que estoy loca, pero ahora estás tú. Alejandro respiró hondo. El mío también, desde hace 3 meses, siempre a las 23:08. Igual que el mío. Se quedaron en silencio, ambos procesando lo imposible de la situación. Finalmente Alejandro preguntó, ¿en qué calle vives? Calle Palma, número 47, 5.º piso. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo también vivo en calle Palma 47, 5.º piso. Eso es imposible. Yo vivo sola aquí. Yo también. Otro silencio. Más largo. Más pesado. ¿Qué fecha hoy? Preguntó Valeria con voz temblorosa. 15 de octubre de 2025. Silencio. Valeria, ¿estás ahí? Sí. Es que aquí es 15 de octubre de 1995. Y en ese momento, ambos entendieron. No estaban hablando a través de diferentes habitaciones, estaban hablando a través de diferentes tiempos. Capítulo 3. Los diálogos del pasado y el futuro. Noche 2. La confirmación.
Ninguno de los dos durmió esa noche. Alejandro pasó horas investigando en Internet sobre anomalías temporales, radios antiguos, pliegues en el espacio-tiempo. Encontró teorías de física cuántica, historias de objetos que servían como puentes entre épocas, leyendas urbanas sobre comunicación temporal. Nada concreto, todo especulativo. Pero nada de eso importaba porque a las 23:08 de la noche siguiente, cuando el radio se encendió nuevamente, ella estaba ahí. Alejandro, Valeria, gracias a Dios. Pensé que lo había soñado. Yo también. Pero aquí estamos. Necesito confirmar algo. ¿Puedes mirar por tu ventana y decirme qué ves? Veo la calle Palma. Hay una panadería en la esquina, una cafetería llamada El Espejo, un kiosco de periódicos. Alejandro sintió escalofríos. La panadería sigue ahí, pero la cafetería ahora es una tienda de móviles. ¿Y el kiosco desapareció hace años. Entonces es real. Estamos en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes. 30 años de diferencia. Se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. ¿Tienes miedo?, preguntó Valeria. Debería. Pero no. ¿Y tú? Debería. Pero tampoco. ¿Por qué crees que está pasando esto? Valeria lo pensó un momento. Tal vez el universo quería que nos conociéramos. Tal vez hay cosas que están destinadas a pasar sin importar el tiempo. O tal vez, añadió Alejandro, solo somos dos personas solitarias que necesitaban a alguien que las escuchara. También puede ser eso. Y así comenzó algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentían crecer. Noche 7. Conociéndose. Las conversaciones se volvieron rituales. Cada noche a las 23:08, sin importar qué más estuviera pasando en sus vidas, ambos se sentaban frente a sus radios y hablaban. Hablaban de todo, de sus vidas, de sus trabajos, de sus sueños. Valeria le contó sobre su trabajo en la editorial, sobre cómo soñaba con escribir su propia novela algún día, pero tenía miedo de no ser lo suficientemente buena. Alejandro le contó sobre su arquitectura, sobre cómo diseñaba edificios, pero sentía que había perdido la pasión, que todo se había convertido en fórmulas y clientes exigentes. ¿Cuándo dejaste de amar lo que haces?, preguntó Valeria una noche. No lo sé exactamente. Creo que fue gradual, como cuando una planta muere lentamente y no te das cuenta hasta que ya no hay nada que salvar. Eso es triste. Tú amas lo que haces. Amo los libros, pero a veces siento que estoy viviendo las historias de otros en lugar de escribir la mía. Entonces escríbela. ¿Y si no es buena? ¿Y si lo es? ¿Y si es brillante y nunca la escribes porque tuviste miedo? Valeria se quedó callada. Eres bueno dándome perspectiva. Tú también. Hace años que nadie me pregunta por qué hago lo que hago. También hablaban de cosas más pequeñas, más íntimas, de sus familias, de sus primeros amores, de sus miedos secretos. Mi mayor miedo, confesó Alejandro una noche, es llegar al final de mi vida y darme cuenta de que nunca realmente viví, que solo sobreviví. El mío, respondió Valeria, es estar tan enfocada en el futuro que olvide vivir el presente. Qué irónico, dijo Alejandro con una risa triste. Tú en el pasado preocupada por el futuro, yo en el futuro arrepintiéndome del pasado. Tal vez por eso nos conectamos. Somos complementarios. O tal vez solo somos dos almas perdidas que el universo decidió juntar para que no estuviéramos tan solos. También funciona. Y con cada conversación algo crecía entre ellos, algo que no tenía nombre todavía, algo que ambos sentían pero ninguno se atrevía a decir. Noche 15. El amor imposible fue Valeria quien lo dijo primero. Creo que me estoy enamorando de ti. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Valeria. Lo sé. Es una locura. Estamos separados por 30 años. Nunca nos hemos visto. Nunca nos hemos tocado. Pero cuando hablo contigo, siento algo que nunca he sentido con nadie más. Yo también, admitió Alejandro con voz quebrada. Desde la primera noche, desde que escuché tu voz por primera vez. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Qué podemos hacer? Nada. Y todo. Podemos seguir hablando, podemos seguir conociéndonos, podemos amarnos de la única forma que podemos, a través del tiempo. Un amor imposible. El único amor real que he tenido. Y en ese momento, en ese espacio extraño entre 1995 y 2025, dos personas se enamoraron de la forma más imposible imaginable. No con besos, no con caricias, sino con palabras, con silencio compartido, con la certeza de que hay amores que trascienden el tiempo y el espacio. Amores que existen simplemente porque deben existir. Capítulo 4. La investigación del quiebre.
El origen del radio. Alejandro no podía dejar de pensar en el radio. ¿Por qué ese objeto específico? ¿Por qué ese momento exacto cada noche? ¿Por qué ellos dos? Decidió investigar. Volvió al rastro, buscando al anciano que le había vendido el radio. Le tomó 3 domingos consecutivos, pero finalmente lo encontró en el mismo puesto, vendiendo antigüedades que parecían contener historias enteras. Ah, tú, dijo el anciano cuando Alejandro se acercó, el chico del radio. Necesito saber más sobre él. ¿De dónde vino? El anciano lo miró largamente, como evaluándolo. Perteneció a la familia Mendoza, durante generaciones. La última propietaria fue Isabel Mendoza. Murió hace 6 meses sin herederos. Todo lo que tenía terminó aquí. ¿Sabe algo sobre el radio específicamente? ¿Algo inusual? El anciano sonrió, mostrando dientes amarillentos. Isabel solía decir que el radio era especial, que su abuela se lo había dado diciéndole que conectaba más que ondas de radio. Pensé que era solo una anciana senil, pero tú viniste buscando respuestas. Eso significa que encontraste algo, ¿verdad? Algo así. Entonces cuídalo. Los objetos que conectan tiempos son raros y peligrosos. El universo no aprecia que juguemos con sus reglas. Alejandro volvió a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche le contó todo a Valeria. Busqué el nombre, dijo ella. Isabel Mendoza. Era mi abuela. Bueno, será mi abuela. Dios, esto es confuso. Entonces el radio pasó de tu familia a la mía, o de tu tiempo al mío. ¿Crees que fue intencional? ¿Que alguien quería que nos conectáramos? No lo sé, pero tampoco me importa. Me importas tú. Alejandro, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sé, pero sé que cada noche a las 23:08 voy a estar aquí, esperándote. Yo también. Y esa promesa se convirtió en su ancla, en su certeza en un mundo de incertidumbre. Capítulo 5. La amenaza. Noche 28. El miedo de Valeria. Valeria sonaba diferente esa noche. Su voz estaba tensa, asustada. ¿Valeria? ¿Qué pasa? Creo que alguien me está siguiendo. Alejandro sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. Al principio pensé que era paranoia, pero hoy lo vi claramente. Un hombre, con un abrigo oscuro. Me siguió desde el trabajo hasta casa. Se quedó parado frente al edificio durante 20 minutos. ¿Llamaste a la policía? ¿Y qué les digo? ¿Que creo que alguien me sigue pero no tengo pruebas? Ya sabes cómo son. No hacen nada hasta que pasa algo. Valeria, esto es serio. Lo sé. Por eso te lo estoy diciendo. Porque tú eres la única persona en quien confío. Alejandro sintió una mezcla de impotencia y terror. Prométeme que tendrás cuidado, que no saldrás sola de noche. Te lo prometo. Pero Alejandro, tengo miedo. Yo también. Después de que la conexión se cortó esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto, pensando, calculando. Si Valeria estaba en 1995 y él estaba en 2025, eso significaba que los eventos de su tiempo ya habían ocurrido en el suyo. Lo que le iba a pasar a Valeria ya había pasado. Y él, desde el futuro, podría saber qué. Capítulo 6. La búsqueda desesperada, la hemeroteca. A la mañana siguiente, Alejandro fue a la Biblioteca Nacional. Pasó horas en la hemeroteca digital, buscando. Palabras clave: Valeria Sánchez, 1995, Madrid, desaparición, muerte. Y encontró algo. Un artículo del diario El País, fechado 28 de octubre de 1995. Joven editora desaparece en Malasaña. Valeria Sánchez, de 26 años, correctora de la editorial Páginas Nuevas, fue reportada como desaparecida por sus compañeros de trabajo después de no presentarse a su puesto durante 3 días consecutivos. Su apartamento en la calle Palma fue encontrado intacto, sin señales de lucha. Las autoridades investigan posibles conexiones con un acosador, según vecinos, había sido visto rondando el edificio días antes de la desaparición. Hasta el momento, no hay pistas sobre su paradero. Alejandro siguió buscando. Encontró actualizaciones del caso, una investigación que duró meses, testimonios de vecinos, búsquedas en parques, ríos, sótanos, pero nunca encontraron el cuerpo. Valeria Sánchez simplemente desapareció. El caso fue archivado como desaparición sin resolver en 1998. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Tenía exactamente 5 días. 5 días para encontrar una forma de salvarla. 5 días para cambiar el pasado desde el futuro. El plan imposible. Esa noche cuando se conectaron, Alejandro no le dijo lo que había descubierto. No podía. En cambio preguntó, ¿qué día es hoy? 23 de octubre. ¿Por qué? Por nada. Solo. Manteniendo el registro. 5 días.
Valeria, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? ¿Hay alguna forma de que podamos comunicarnos fuera del radio? ¿Algún objeto que pueda cruzar el tiempo? No lo sé. ¿Por qué? Porque necesito enviarte algo, algo que pueda ayudarte. ¿Ayudarme con qué? Con el hombre que te sigue. Necesito que estés segura. Necesito... Alejandro, me estás asustando. Perdón. Solo confía en mí, por favor. Valeria guardó silencio. Está bien, confío en ti. Alejandro pasó el día siguiente experimentando. Intentó poner objetos pequeños cerca del radio a las 23:08, esperando que de alguna forma cruzaran. Una nota, una fotografía, una moneda. Nada funcionó. Hasta que recordó algo que Valeria había mencionado semanas atrás. Su abuela le había dado el radio diciendo que conectaba más que ondas. ¿Y si el radio podía transferir objetos que tuvieran significado emocional? ¿Objetos cargados de intención? Alejandro buscó en su apartamento y encontró algo. Una brújula antigua que su abuelo le había dado cuando era niño. Para que siempre encuentres tu camino a casa, le había dicho. La sostuvo en las manos, cerrando los ojos, concentrándose. Protégela, guíala, manténla a salvo. Esa noche a las 23:08 colocó la brújula junto al radio. Valeria, ¿estás ahí? Sí. Mira junto a tu radio. ¿Hay algo ahí? ¿Algo que no estaba antes? Silencio. Y luego, Dios mío, hay una brújula. ¿Cómo? Funcionó. No sé cómo, pero funcionó. ¿Qué significa? Significa que estoy enviando protección. Esa brújula no es solo una brújula. Si la aguja apunta al norte, significa que estás a salvo. Si apunta hacia cualquier otra dirección, especialmente al oeste, significa peligro. Significa que debes huir. Alejandro, esto suena a locura. Lo sé, pero prométeme que la llevarás contigo, siempre, y que si apunta al oeste, correrás. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. 4 días restantes. Capítulo 7. La desaparición 27 de octubre de 1995. El último día. La conexión esa noche fue diferente. Valeria sonaba, ausente. La brújula ha estado comportándose de forma extraña. ¿Qué quieres decir? La aguja sigue moviéndose. Norte, sur, este, oeste, como si no pudiera decidir o como si hubiera peligro en todas direcciones. Valeria, quiero que me escuches. Quiero que mañana no vayas a trabajar. Quédate en casa. Cierra las puertas. A nadie. ¿Por qué? ¿Qué sabes que no me estás diciendo? Por favor, solo confía en mí. Alejandro, me estás asustando. Bien, deberías estar asustada, porque algo malo va a pasar. Y necesito que estés a salvo. ¿Cómo sabes eso? Porque lo investigué, en mi tiempo, y encontré que tú que desapareces. El 28 de octubre de 1995. Mañana. Silencio absoluto. Valeria, ¿estás ahí? Desaparezco. ¿Qué significa eso? Significa que nunca te encuentran, que simplemente te vas y nadie sabe qué te pasó. Entonces, ¿muero? No lo sé. El registro dice desaparición, no muerte, pero sé que algo pasa y estoy desesperado por evitarlo. Valeria comenzó a llorar. No quiero morir. No ahora. No cuando finalmente encontré algo, a alguien, que me hace sentir viva. No vas a morir, te lo prometo. Mañana quédate en casa, no importa qué pase, no importa quién llame a la puerta, no salgas. Está bien, me quedaré. Te amo, Valeria. Sé que nunca lo he dicho, pero te amo, a través del tiempo, a través de todo. Yo también te amo, y la conexión se cortó, octubre. El día fatal. Alejandro no durmió. Se quedó despierto toda la noche, mirando el reloj, contando las horas hasta las 23:08. Pasó el día entero en su ático, sin comer, sin moverse, solo esperando. 23:10 minutos. 23:05, 5 minutos. 28. El radio se encendió, pero no había voz al otro lado, solo estática. Valeria, ¿estás ahí? Estática. Valeria, estática. Por favor, responde. Por favor, estática. Y entonces, muy débilmente, escuchó algo. No era la voz de Valeria, era otra voz. Una voz de hombre. Lo siento, ella no puede venir al teléfono ahora. Está ocupada. Alejandro sintió que el terror lo consumía. ¿Quién eres? ¿Dónde está Valeria? Risa. Una risa fría, siniestra. En un lugar donde nunca la encontrarás, en un tiempo que ya pasó. Si le haces daño, te juro que no puedes hacer nada, estás en el futuro. Esto ya pasó, ya está hecho, y la conexión se cortó. Alejandro gritó, golpeó el radio, lloró, pero no hubo respuesta. Esa noche, Valeria Sánchez desapareció del mundo, y Alejandro no pudo hacer nada para evitarlo. Capítulo 8. Los meses después. La búsqueda interminable. Alejandro se volvió obsesivo, dejó su trabajo, dejó su vida. Pasaba cada segundo buscando información sobre Valeria. Revisó archivos policiales, los que pudo conseguir.
Entrevistó a personas que la habían conocido, las pocas que aún vivían. Rastreó cada pista, cada rumor, cada teoría. Nada. Valeria había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Los meses pasaron. El radio nunca volvió a encenderse a las 23:08. La conexión estaba rota, o tal vez nunca había sido real. Tal vez todo había sido una alucinación elaborada de un hombre solitario. Pero Alejandro sabía que era real, porque todavía tenía la brújula que había enviado a través del tiempo. Y un día, revisando viejas cajas de evidencia del caso de Valeria que había conseguido a través de un contacto en la policía, encontró algo, una fotografía de las pertenencias encontradas en el apartamento de Valeria, y en la fotografía sobre su mesa estaba la brújula, su brújula. La aguja apuntaba al oeste. 15 de abril de 2026, 6 meses después. Alejandro estaba en su ático, mirando el radio apagado cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, casi nunca recibía visitas. Bajó las escaleras y abrió la puerta. Una mujer joven estaba parada ahí. Tenía unos 28 años, cabello oscuro, ojos que le recordaron dolorosamente a alguien. «¿Alejandro Torres?», preguntó. «Sí. ¿Quién eres?» «Mi nombre es Luna, Luna Sánchez, y creo que conociste a mi madre». El mundo de Alejandro se detuvo. «¿Tu madre?» «Valeria Sánchez. Desapareció en 1995, antes de que yo naciera. Pero dejó algo. Algo para ti». Luna sacó un sobre amarillento de su bolso. «Esto apareció en mi puerta hace una semana, con instrucciones de entregártelo exactamente hoy. No sé cómo sabía dónde vivías. No sé cómo sabía que existías. Pero aquí está». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera roja. Su nombre estaba escrito en caligrafía que reconoció inmediatamente. La caligrafía de Valeria. «¿Cómo?» «No lo sé», dijo Luna. «Mi padre nunca habló mucho de mi madre. Solo que desapareció misteriosamente cuando estaba embarazada de mí, que nunca la encontraron, que él me crió solo. Pero cuando abrí la caja de sus pertenencias después de que él murió el año pasado, encontré cosas extrañas. Un radio antiguo que se enciende solo, una brújula que siempre apunta al oeste, y cartas, montones de cartas escritas a alguien llamado Alejandro». Alejandro sintió lágrimas rodando por su rostro. «Gracias por traerme esto», Luna asintió. «Creo que mi madre te amaba mucho, no sé cómo, no sé cuándo, pero sus cartas hablaban de ti como si fueras lo más importante de su vida. Ella era lo más importante de la mía». Luna sonrió tristemente. «Entonces supongo que mi madre tuvo suerte, de amar así, aunque fuera imposible». Se fue, dejando a Alejandro solo con el sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. Epílogo. La carta de Valeria, querido Alejandro. Si estás leyendo esto, significa que todo salió como planeé, o al menos lo más cerca posible de un plan en esta situación imposible. Primero, necesito que sepas que estoy viva, o estuve viva, o estaré viva. El tiempo es confuso cuando ya no perteneces a una sola línea temporal. El hombre que me siguió ese día no era solo un acosador, era algo más, alguien que también sabía sobre el quiebre temporal. Alguien que quería usar el radio para sus propios propósitos. Cuando llegó a mi apartamento el 28 de octubre, la brújula apuntó al oeste, tal como dijiste. Intenté huir, pero él era más rápido. Pero aquí está lo extraño. Cuando me atrapó, cuando pensé que iba a morir, algo pasó. El radio se encendió. No a las 23, a las 08. Y una puerta se abrió. No una puerta física, una puerta en el tiempo. Caí a través de ella. Y cuando desperté, estaba en un lugar que no era 1995, tampoco era 2025. Era entre un espacio donde el tiempo no fluye linealmente, donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. He estado aquí desde entonces, atrapada pero no muerta, existiendo pero no viviendo. Y desde aquí he podido ver cosas. He visto mi futuro que nunca viví. He visto que tuve una hija, Luna, la luz de mi vida que nunca conocí. He visto tu vida también, tu búsqueda desesperada, tu dolor, y he tratado durante años de encontrar una forma de comunicarme contigo. Estas cartas son el resultado de ese esfuerzo. No puedo volver, Alejandro. El quiebre temporal que me atrapó es permanente. Soy un eco ahora, una sombra entre tiempos. Pero quiero que sepas algo. Esos 30 días que hablamos fueron los mejores de mi vida. Me enamoré de ti sin verte, sin tocarte, sin compartir el mismo tiempo, y ese amor fue más real que cualquier cosa que haya experimentado. Así que no llores por mí. No gastes tu vida buscándome. Vive, ama, sé feliz,
Y cuando llegue tu momento, cuando cruces al otro lado, yo estaré esperando. En el lugar entre tiempos, donde finalmente podremos estar juntos. Te amo, Alejandro Torres. A través del tiempo, a través del espacio, a través de todo. Siempre tuya, Valeria. Alejandro leyó la carta 3 veces, 4, 5. Y finalmente, después de 6 meses de dolor, de búsqueda, de desesperación, sonrió. No era el final que quería, pero era un final, una certeza. Ella estaba en algún lugar, atrapada, sí, pero viva de cierta forma. Y algún día, cuando su tiempo terminara, la encontraría. En el lugar entre tiempos, donde los amantes que nunca coincidieron finalmente podrían estar juntos. Esa noche, Alejandro subió a su ático, se sentó frente al radio, no se encendió, no emitió estática. Pero Alejandro habló de todas formas. Te amo, Valeria, donde sea que estés, te amo, y voy a vivir, voy a ser feliz, como me pediste, pero nunca voy a olvidarte, y cuando llegue mi momento te voy a encontrar, te lo prometo. El radio no respondió, pero Alejandro sintió algo, una calidez, una presencia, como si de alguna forma ella lo hubiera escuchado. Y en algún lugar entre 1995 y 2025, en un espacio donde el tiempo no existe, Valeria sonrió. Porque el amor verdadero no necesita tiempo, no necesita espacio, solo necesita existir. Y el amor entre Alejandro y Valeria, ese amor existiría por siempre, en todos los tiempos, en todas las realidades, eternamente. Reflexión final, reflexión final. Dicen que el tiempo es una línea recta, pero para aquellos que han amado a través de él, saben que es mentira. El tiempo es un círculo, un bucle, un espacio donde pasado y futuro se tocan. Y a veces, solo a veces, dos almas encuentran una grieta en ese tiempo, una puerta, un radio, una conexión imposible. Y se aman, no de la forma tradicional, no con cuerpos ni con años compartidos, sino con algo más profundo, más real, más eterno. Alejandro y Valeria nunca compartieron el mismo tiempo, pero compartieron el mismo corazón. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue en toda una vida. Capítulo 9. La vida. Después de Valeria, 2 años después, 2027, Alejandro había intentado cumplir su promesa, había intentado vivir. Volvió a su estudio de arquitectura, aunque ahora diseñaba con una perspectiva diferente. Cada edificio que creaba tenía algo de nostalgia, algo de melancolía. Sus clientes decían que sus diseños tenían alma, sin saber que esa alma pertenecía a una mujer que vivió 30 años antes de que él naciera. Había salido en algunas citas, animado por Marcos, su amigo, que insistía en que no podía quedarse estancado en un amor imposible. Pero cada mujer que conocía palidecía en comparación. Ninguna tenía la risa de Valeria. Ninguna tenía su forma de ver el mundo con esa mezcla perfecta de cinismo y esperanza. Ninguna era ella. Y entonces, una tarde de noviembre, mientras trabajaba en su ático, el radio se encendió. No eran las 23:08, eran las 15:43. Alejandro dejó caer el lápiz que sostenía. El radio brillaba con ese resplandor ambarino que no había visto en 2 años. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Valeria, susurró, estática, pero diferente a la estática normal. Esta tenía capas, como si múltiples voces intentaran hablar al mismo tiempo desde diferentes tiempos, y entonces, entre el ruido, escuchó algo. No era la voz de Valeria, era otra voz, masculina, anciana. ¿Alejandro Torres? ¿Quién es? Mi nombre, no importa, pero conocí a Valeria, en el lugar entre tiempos, y me pidió que te diera un mensaje. Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Está bien? ¿Dónde está? Ella está complicado de explicar. Está atrapada en un bucle temporal, no puede avanzar, no puede retroceder. Existe en el momento exacto de su desaparición, reviviéndolo infinitamente. Dios mío, pero hay algo que puedes hacer, algo que podría liberarla. Lo que sea, haré lo que sea. Tienes que encontrar el objeto original, el primer radio, el que creó el quiebre temporal, no el que tienes ahora. Ese es solo un receptor. El transmisor original está en algún lugar de Madrid, y si lo encuentras, si lo activas en el momento exacto, podrías abrir una puerta que le permitiría elegir, quedarse atrapada para siempre o cruzar completamente a un tiempo. ¿A cuál tiempo? Eso depende de ella. Pero tienes que encontrar el radio original antes del 28 de octubre de este año, exactamente 32 años después de su desaparición. Ese es el único momento donde el quiebre temporal será lo suficientemente débil. ¿Cómo se supone que encuentre algo así? ¿Cómo empiezo siquiera? La familia Mendoza. Ellos lo crearon.
o lo encontraron, busca en los archivos, busca en los lugares olvidados, y cuando lo encuentres, prepárate, porque lo que descubras sobre el origen de ese radio te cambiará para siempre. La conexión se cortó. Alejandro se quedó allí, temblando, con una mezcla de esperanza y terror. Tenía 11 meses para encontrar un objeto que tal vez ni siquiera existía. 11 meses para salvar a la mujer que amaba desde un tiempo que ya pasó. 11 meses para desafiar al destino una vez más. Capítulo 10. La búsqueda del radio original. Los archivos Mendoza. Alejandro comenzó su búsqueda en el Archivo Histórico de Madrid. Si la familia Mendoza había sido lo suficientemente importante como para aparecer en los registros, tendría que haber documentación. Y la había. Los Mendoza habían sido una familia acomodada desde el siglo XVIII. Comerciantes, luego empresarios, luego coleccionistas de antigüedades, pero había algo extraño en los registros. Cada generación de los Mendoza parecía tener una muerte misteriosa. 1800 Mendoza desaparece durante una tormenta. Su cuerpo nunca es encontrado. 1867. Doña Carmen Mendoza es declarada loca después de afirmar que hablaba con los muertos a través de un aparato. Muere en un manicomio. 1912. Don Rafael Mendoza se suicida saltando desde el viaducto de Segovia, después de escribir en su diario que las voces del pasado no lo dejaban dormir. 1958. Isabel Mendoza, la abuela de Valeria, es la única sobreviviente. Vive hasta los 94 años, pero los vecinos dicen que hablaba sola y que su casa siempre tenía ruidos extraños. Un patrón. Un patrón que se repetía cada generación y siempre mencionaban voces o comunicación con otros tiempos. Alejandro encontró la dirección de la antigua casa de los Mendoza. Calle de la Luna, número 13. Un edificio había sido demolido en 2003 para construir un edificio moderno de oficinas. Pero Alejandro tenía acceso a los planos originales, y había algo interesante en los planos del sótano. Una habitación que no aparecía en ningún registro oficial. Una habitación sellada. El sótano olvidado. Alejandro consiguió permiso, o más bien sobornó al guardia de seguridad, para acceder al sótano del edificio moderno. Bajó las escaleras con una linterna y los planos antiguos en la mano. El sótano moderno era limpio, lleno de instalaciones eléctricas y tuberías. Pero según los planos antiguos, debería haber una pared falsa en la esquina noroeste. Alejandro revisó cada centímetro, y finalmente la encontró. No era obvio, parecía parte de la estructura normal, pero cuando golpeó la pared, sonó hueco, usó una palanca que había traído y comenzó a romper el yeso. Detrás había otra pared, de ladrillo antiguo, siguió rompiendo, y finalmente, después de 2 horas de trabajo agotador, abrió un agujero lo suficientemente grande para pasar. Del otro lado había una habitación pequeña, sin ventanas, sin luz, solo polvo y telarañas que parecían tener décadas. Y en el centro de la habitación, sobre una mesa de madera carcomida, un radio, pero no era como los otros. Este era enorme, casi del tamaño de un baúl, con diales complejos, cables expuestos, válvulas de vacío que brillaban débilmente incluso sin estar conectadas a nada, y grabado en la parte superior, en letras que parecían hechas con un cincel, Tempus Vinculum, el puente del tiempo. Alejandro se acercó lentamente. Había algo en ese objeto que le provocaba una mezcla de fascinación y terror. Extendió la mano para tocarlo, y en el momento en que sus dedos rozaron el metal frío, el mundo cambió. La visión Alejandro no estaba en el sótano, estaba en otro lugar. Un laboratorio del siglo XIX. Había un hombre trabajando en el radio. Alto, delgado, con barba gris y ojos febriles. Funciona, murmuraba el hombre. Finalmente funciona. Puedo escuchar las voces del pasado, del futuro, de todos los tiempos. Otra figura entró a la habitación. Una mujer joven, hermosa, con un vestido de época. Alberto, tienes que parar. Esto no es natural. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Pero puedo hablar con ellos, Carmen. Puedo hablar con nuestro hijo muerto. Puedo traerlo de vuelta. Nuestro hijo está muerto, y los muertos deben descansar. No, no si puedo evitarlo, no si puedo doblar el tiempo, no si puedo. El hombre se giró hacia el radio y comenzó a ajustar los diales. El radio comenzó a emitir un sonido horrible, como 1000 voces gritando a la vez, y entonces algo salió del radio. No una voz, una sombra, una forma oscura que se materializó en la habitación. La mujer gritó. El hombre intentó apagar el radio, pero era demasiado tarde. La sombra se formó, simplemente desapareció. La mujer se quedó sola, llorando,
mirando el radio que había consumido a su esposo, y la visión terminó. Alejandro estaba de vuelta en el sótano, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor. Ahora entendía. El radio no era solo un receptor, era una puerta. Una puerta que Alberto Mendoza había abierto en 1823, intentando traer de vuelta a su hijo muerto. Pero en lugar de eso, había creado un quiebre temporal, un agujero en el tejido del tiempo, y ese agujero había estado abierto durante 200 años, atrapando almas, consumiendo vidas, y Valeria había sido una de ellas. Capítulo 11. Preparando el ritual, la mecánica del tiempo. Alejandro pasó los siguientes meses estudiando el radio. Contrató a un ingeniero eléctrico especializado en tecnología antigua. Consultó con físicos que trabajaban en teorías de tiempo. Habló con ocultistas que entendían de rituales y puertas dimensionales. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender cómo funcionaba. El radio original era un transmisor que operaba en una frecuencia imposible. Una frecuencia que no existía en el espectro electromagnético normal. Una frecuencia que resonaba con el tiempo mismo. Cuando se activaba correctamente, podía crear un puente, un portal, entre dos puntos temporales, pero había un precio. Siempre había un precio. Para abrir el portal completamente, para hacer que alguien cruzara de un tiempo a otro, se necesitaba un ancla, un sacrificio. Algo o alguien que conectara ambos tiempos. Alberto Mendoza había sido el primer ancla, por eso desapareció. Y desde entonces, cada generación de los Mendoza que intentó usar el radio había pagado el mismo precio. Pero había una excepción. Si dos personas, una en cada lado del tiempo, activaban el radio simultáneamente, con la intención correcta, con el amor suficiente, podrían intercambiar lugares. Una entraría, la otra saldría. Un intercambio perfecto. Y Alejandro sabía lo que tenía que hacer. 27 de octubre de 2027. Un día antes, Alejandro había transportado el radio original a su ático. Lo había restaurado, limpiado, calibrado. Estaba listo. Esa noche, a las 23:08, su radio normal se encendió. Era la voz anciana otra vez. ¿Estás preparado? Sí. ¿Entiendes lo que va a pasar? Sí. Voy a intercambiar mi lugar con ella. Yo quedaré atrapado en el bucle temporal. Ella será libre. No podrás volver. Existirás en el momento de su desaparición, reviviéndolo infinitamente. Es una tortura, una prisión eterna. No me importa. Ella ha estado ahí durante 32 años. Es mi turno. Muy bien. Entonces escucha con atención. Mañana, a las 0 exactas, activa el radio original. Sincroniza la frecuencia a 23.8 MHz. Y espera. Valeria hará lo mismo desde su lado. Cuando los dos radios se conecten, el portal se abrirá. Tienes exactamente 60 segundos para completar el intercambio. Si fallas, ambos quedarán atrapados. Si tienes éxito, ella volverá a 1995, un segundo antes de su desaparición, y tú tomarás su lugar. Entiendo. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? Estás renunciando a tu vida, a tu futuro, a todo. Por ella, renuncio a todo. Siempre lo haría. Entonces que los dioses del tiempo tengan misericordia de ustedes dos. La conexión se cortó. Alejandro pasó el resto de la noche escribiendo cartas. Una para Marcos, explicándole todo y pidiéndole que cuidara de Luna, la hija de Valeria. Una para Luna, contándole sobre su madre, sobre su amor imposible, sobre el sacrificio. Y una para Valeria, aunque sabía que ella no podría leerla hasta después. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que funcionó, que eres libre, que puedes vivir la vida que te fue arrebatada. No me busques, no intentes traerme de vuelta. Vive, ama, sé feliz. Y cuando llegue tu momento natural, cuando tu tiempo en este mundo termine, yo estaré esperando, en el lugar entre tiempos, donde finalmente podremos estar juntos sin barreras. Te amo, siempre, tuyo eternamente, Alejandro. Capítulo 12. El intercambio 28 de octubre de 2027. Alejandro estaba frente al radio original. Sus manos temblaban mientras ajustaba los diales, 2308 MHz. El radio comenzó a brillar, no con luz normal, con algo más. Algo que parecía luz, pero que se sentía como tiempo solidificado. Y entonces escuchó su voz. Alejandro, Valeria. Dios mío, Valeria. ¿Es real? ¿Estás ahí? Estoy aquí, y voy a sacarte. No, cuando me dijeron el plan, no puedo dejar que hagas esto. No puedo dejar que te condenes por mí. No es tu decisión. Sí lo es. Yo fui quien quedó atrapada. Yo debería quedarme. Has estado ahí durante 32 años. Ya pagaste suficiente. Es mi turno. Alejandro, por favor. Valeria, escúchame. He vivido una vida. No fue perfecta, pero la viví.
Tuve 34 años de experiencias, de momentos, de recuerdos. Tú tenías 26 cuando te quitaron todo eso. Mereces vivir, mereces tener una vida, tener a tu hija, tener un futuro. Pero te amo. ¿Cómo puedo vivir sabiendo que estás sufriendo por mí? Vivirás porque me amas, porque ese es el regalo que me das. La certeza de que mi sacrificio significó algo. El radio comenzó a vibrar más fuerte. La luz se intensificó. Es hora, dijo Alejandro. Tenemos 60 segundos. Cuando diga 3, ambos ponemos nuestras manos en el radio y dejamos que el tiempo haga su trabajo. No quiero perderte. No me estás perdiendo, solo estamos cambiando de lugar. Y algún día, cuando tu tiempo natural termine, nos encontraremos en el lugar entre tiempos, y allí finalmente podremos estar juntos. De verdad, sin barreras. Te amo, y yo te amo, más que a la vida misma. Por eso hago esto. 1, 2, 3. Ambos pusieron las manos en sus respectivos radios y el mundo explotó, no con sonido, con sensación, como si cada átomo de Alejandro se separara y se reorganizara, como si estuviera siendo desmontado y reconstruido en otro lugar. Sintió dolor, sintió éxtasis, sintió todo y nada al mismo tiempo. Y entonces se detuvo. El bucle, Alejandro abrió los ojos. Estaba en un apartamento que reconoció por las fotografías que había visto. El apartamento de Valeria en 1995. Pero algo estaba mal. Todo estaba congelado. Valeria estaba parada junto a la puerta, con una expresión de terror en el rostro. Un hombre con un abrigo oscuro estaba frente a ella, con las manos extendidas, y Alejandro estaba flotando, sin cuerpo físico, solo conciencia. Y entonces entendió. Este era el bucle, el momento de la desaparición de Valeria, congelado en el tiempo. Y ahora él estaba atrapado en él. El tiempo comenzó a moverse. El hombre agarró a Valeria. El radio se encendió. La puerta temporal se abrió. Valeria cae a través de ella. Y luego, todo se reinició. Alejandro estaba de vuelta al comienzo. Valeria junto a la puerta. El hombre acercándose. El radio encendiéndose. Una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Viviendo el peor momento de la vida de Valeria infinitamente. Pero Alejandro no gritó. No maldijo su destino, porque sabía que en algún lugar, en algún tiempo, Valeria era libre, y eso era suficiente. Capítulo 3. El regreso de Valeria, 28 de octubre de 1995. Valeria abrió los ojos. Estaba en su apartamento. Pero algo era diferente. El hombre del abrigo oscuro estaba en el suelo, inconsciente. El radio estaba apagado, y ella era sólida, real, completamente presente. Miró el reloj. Un segundo después de su desaparición original. Pero esta vez no había desaparecido. Esta vez estaba aquí, libre. Tocó su propio rostro, sus brazos, sintiendo la solidez de su cuerpo. Era real. Miró la brújula que estaba en la mesa. La aguja apuntaba al norte, segura, protegida. Y entonces vio algo más. Una carta que no había estado ahí antes, con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció. La caligrafía de Alejandro. La abrió con manos temblorosas y leyó sus palabras. Cuando terminó, lloró. Lloró por el hombre que había amado, a través del tiempo, el hombre que había sacrificado todo por ella, el hombre que ahora estaba atrapado en el lugar que ella había ocupado durante 32 años. Te encontraré, susurró. No sé cómo, no sé cuándo, pero te encontraré. Te lo prometo. Llamó a la policía, reportó al intruso. Y cuando llegaron y se lo llevaron, Valeria comenzó a planear. No iba a simplemente vivir la vida que Alejandro le había dado. Iba a usar esa vida para encontrar una forma de liberarlo. Los años siguientes, 1995-2010, Valeria vivió tal como Alejandro le había pedido. Pero cada momento estaba dedicado a dos cosas. Primero, vivir plenamente. Escribió su novela. Se convirtió en una autora exitosa. Se casó con un buen hombre que conoció en una librería. Tuvo a Luna. Fue una madre amorosa. Pero segundo, y secretamente, investigaba. Estudió física cuántica, mecánica temporal, teorías sobre bucles y paradojas. Contactó a científicos, ocultistas, cualquiera que pudiera tener conocimiento sobre viajes en el tiempo. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender. El bucle en el que Alejandro estaba atrapado no era permanente. Era estable, pero no inmutable. Si pudiera encontrar el momento exacto de debilidad máxima en el tejido temporal, si pudiera activar el radio original en ese momento, podría crear una segunda grieta, una grieta que le permitiría a Alejandro elegir, quedarse en el bucle o salir a un tiempo. Pero había un problema. Valeria estaba en 1995. El momento de debilidad máxima sería en 2027, 32 años en el futuro. Ella tendría 58 años para entonces.
Y Alejandro habría estado atrapado durante 32 años de su perspectiva temporal, pero tenía que intentarlo, por él, por el amor que habían compartido a través del tiempo. Capítulo 14. La preparación de Valeria 2020, 25 años después. Valeria tenía 51 años. Su cabello tenía hebras plateadas. Líneas de expresión marcaban su rostro, testimonio de una vida vivida plenamente. Su esposo había muerto 3 años atrás, de cáncer. Luna tenía 25 años y era arquitecta, sin saber que seguía los pasos del hombre que había salvado a su madre. Y Valeria seguía investigando. Había logrado conseguir el radio original. Lo había comprado en una subasta de antigüedades, pagando una fortuna por él. Lo tenía guardado en su sótano, esperando 7 años más, solo 7 años más, y podría intentar traer a Alejandro de vuelta. Esa noche, sola en su casa, bajó al sótano. Se sentó frente al radio y habló, aunque sabía que él no podía oírla. Aún te amo, Alejandro. Después de todos estos años, después de una vida entera, aún te amo, y voy a traerte de vuelta. O voy a morir intentándolo. El radio no respondió, pero Valeria sintió algo, una presencia, como si de alguna forma él hubiera escuchado. 2:27. El momento final se acerca. Valeria tenía 58 años. Luna estaba casada a su primer hijo, y era 27 de octubre de 2027. Un día antes del momento exacto. Valeria había pasado las últimas semanas preparando todo. Había calculado la frecuencia exacta. Había sincronizado el radio. Había preparado el ritual. Y esa noche llamó a Luna. Hija, necesito que vengas. Hay algo que tienes que saber. Luna llegó 1 hora después, preocupada por el tono urgente de su madre. Valeria le contó todo, sobre Alejandro, sobre el viaje en el tiempo, sobre el sacrificio, sobre el plan para traerlo de vuelta. Luna escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Cuando Valeria terminó, Luna dijo, «Mamá, eso es imposible, lo sé, pero es verdad, cada palabra. ¿Y qué vas a hacer mañana? Voy a activar el radio, voy a abrir la grieta, y voy a darle a Alejandro la opción de salir. ¿Y si funciona? ¿Qué pasará? No lo sé. Tal vez se materializará aquí, en 2027. Tal vez volverá a su tiempo original. Tal vez nada pasará. ¿Y si te pasa algo a ti?» Valeria tomó las manos de su hija. He vivido una vida hermosa, gracias a él. Y si tengo la oportunidad de devolverle ese regalo, lo haré, sin importar el costo. Luna tenía lágrimas en los ojos. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti, más que a nada en este mundo. Bueno, casi más que a nada. Sonrieron a través de las lágrimas. Quiero estar ahí mañana, cuando lo hagas. No, es demasiado peligroso. No me importa. Si el hombre que me dio la oportunidad de existir está en peligro, quiero ayudar. Valeria miró a su hija y vio al hombre que nunca había conocido reflejado en ella. La determinación, el amor incondicional, el coraje. Está bien, puedes estar ahí. Capítulo 15. El segundo intercambio 28 de octubre de 2027. Valeria y Luna estaban en el sótano, frente al radio original. Valeria tenía en sus manos el otro radio, el receptor que había conectado a Alejandro con ella tantos años atrás. ¿Lista?, preguntó. Luna asintió, sosteniendo la mano de su madre. Valeria activó ambos radios, la frecuencia 23.08 MHz. Los radios comenzaron a brillar. El aire en el sótano se volvió denso, eléctrico. Y entonces, entre la estática, escucharon una voz. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Valeria sintió que el corazón se le detenía. Era él. Después de 32 años, era la voz de Alejandro. «Alejandro, soy yo. Soy Valeria». Silencio y luego. «¿Valeria? ¿Eres realmente tú? ¿O es otra ilusión del bucle?» «Soy real. Estoy aquí, en 2027. He estado buscando una forma de sacarte durante 32 años. Han sido 32 años aquí también. O tal vez han sido 32 segundos. O 32 siglos. El tiempo no significa nada aquí. Lo sé, pero voy a sacarte. Voy a abrirte una puerta». «Valeria, no. Si abres otra grieta podrías quedar atrapada tú también. No me importa. A mí sí me importa. Ya sacrifiqué mi vida para que tú pudieras vivir. No voy a dejar que tires eso. No es tu decisión», gritó Valeria. «Pasé 32 años viviendo la vida que me diste. Amé, reí, lloré. Tuve una hija hermosa. Escribí libros. Viví. Y ahora es mi turno de darte lo mismo a ti. Pero yo ya viví. No. Viviste 34 años antes de sacrificarte. Yo he vivido 58, te debo 24 años y voy a dártelos». Valeria. «Mamá», interrumpió Luna. «Dile que hay otra forma». «¿Qué?» Luna respiró hondo. «He estado estudiando el radio mientras hablabas, y creo que si ambos lo activan al mismo tiempo, con la misma intención, no tiene que haber un intercambio.
Puede haber una fusión. Fusión, sí. Si ambos están en el mismo plano emocional, en el mismo nivel de amor, podrían sincronizar sus frecuencias temporales, y ambos podrían existir en el mismo tiempo, aquí, ahora, en 2027. Eso es imposible, lo sé, pero todo esto es imposible. ¿Qué es un imposible más? Valeria miró a su hija, luego al radio. Alejandro, ¿me escuchaste? Sí. ¿Confías en mí? Siempre. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a sincronizarnos. Y vamos a traerte a Xaba. No sé si puedo. He estado atrapado tanto tiempo que casi he olvidado cómo se siente ser real. Entonces déjame recordártelo. Cierra los ojos. Recuerda la primera noche que hablamos. Recuerda cómo te hice sentir. Recuerda el amor, porque el amor es lo único real. El amor es lo único que trasciende el tiempo. Alejandro cerró los ojos en su prisión temporal y recordó. Recordó su voz, su risa, la forma en que lo entendía sin juzgarlo, la forma en que lo amaba sin condiciones. Y sintió algo, luz, esperanza. Estoy listo. Yo también. Valeria puso su mano en el radio, Luna puso la suya sobre la de su madre, y ambas cerraron los ojos, concentrándose, amando, riendo. El bro comenzó a verme se volvió smile. Esos Heidelberg tembló, y entonces una explosión de luz pura. Cuando la luz se disipó, había un hombre en el sótano, sólido, real, respirando. Tenía 34 años, no había envejecido un solo día, cabello oscuro, ojos que habían visto demasiado, pero que ahora brillaban con vida. Alejandro. Valeria lo miró, y después de 32 años de espera, corrió hacia él, se abrazaron, y el tiempo finalmente tuvo sentido. Epílogo extendido. 30 años después, 2057. Alejandro tenía 64 años, pero técnicamente había vivido solo 32 de ellos conscientemente. Valeria tenía 88 años, y cada arruga en su rostro contaba una historia. Vivían en una casa pequeña en las afueras de Madrid, con un jardín lleno de flores que Valeria cuidaba obsesivamente. Luna los visitaba cada domingo con sus 3 hijos, que llamaban a Alejandro el abuelo que vino del tiempo. Esa tarde, sentados en el porche mirando el atardecer, Alejandro tomó la mano de Valeria. ¿Crees que valió la pena?, preguntó. Todo lo que pasamos, todo lo que sacrificamos. Valeria lo miró con esos ojos que, aunque cansados, aún brillaban con el mismo amor de siempre. Cada segundo, cada momento, cada lágrima, valió la pena. 32 años separados, 30 años juntos, y ahora envejecemos juntos, como debió ser desde el principio. Ojalá hubiera más tiempo, siempre queremos más tiempo, pero creo que aprendimos algo que la mayoría de la gente nunca aprende. ¿Qué? Que el tiempo no importa, lo que importa es cómo lo usas. Y nosotros usamos el nuestro amando, a través de imposibilidades, a través de décadas, a través de todo. Alejandro besó su mano arrugada. Te amo, en todos los tiempos, en todas las realidades. Y yo te amo a ti. Se quedaron así, viendo cómo el sol se ponía, sabiendo que sus días juntos estaban contados, pero agradecidos por cada uno que tenían. Porque habían aprendido la lección más importante. El amor verdadero no necesita una eternidad, solo necesita ser real. Y el de ellos lo era, en todos los tiempos, en todas las formas, para siempre. Capítulo final. El legado del amor imposible, Part 1. Los últimos días de Valeria. 15 de marzo de 2058. Valeria Sánchez tenía 89 años cuando sintió que su tiempo finalmente se acababa. No fue algo dramático, no fue repentino, fue simplemente una certeza tranquila, como cuando sabes que una tormenta se acerca porque puedes olerla en el aire. Estaba en su cama, en la casa que había compartido con Alejandro durante los últimos 30 años, la misma casa donde habían criado a Luna como si fuera hija de ambos. La misma casa donde habían envejecido juntos, donde habían discutido sobre cosas tontas y se habían reconciliado con besos que sabían a café y a eternidad. Alejandro estaba sentado junto a ella, sosteniendo su mano. Tenía 65 años ahora, con canas en las sienes y líneas profundas alrededor de los ojos, pero sus manos seguían siendo fuertes, cálidas, reconfortantes. ¿Tienes miedo?, preguntó él, acariciando suavemente sus dedos. Valeria sonrió. Incluso ahora, al borde de la muerte, su sonrisa tenía esa cualidad luminosa que lo había enamorado a través del tiempo. No, ¿cómo podría tener miedo? He vivido más de lo que nunca soñé. He amado más de lo que creí posible. He tenido una hija, nietos, una carrera. He escrito 20 libros. He visto el amanecer 10.000 veces. Y todo gracias a ti. Gracias a nosotros, corrigió Alejandro. Gracias a nosotros, repitió ella.
Hubo un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo pueden compartir dos personas que se conocen tan profundamente que las palabras se vuelven innecesarias. Finalmente, Valeria habló de nuevo. ¿Recuerdas lo que dijiste? Aquella primera noche a través del radio, dijiste que sentías que estabas esperando a alguien que nunca llegaba. Lo recuerdo. Yo sentía lo mismo. Toda mi vida, antes de conocerte, sentía que había un espacio vacío dentro de mí, un espacio con la forma exacta de otra persona. Y cuando finalmente te escuché, cuando finalmente tu voz llegó a través de esos 30 años de distancia, supe que ese espacio era tuyo. Alejandro sintió lágrimas quemando sus ojos. No quiero perderte. No me estás perdiendo. Solo estoy yendo primero. Pero recuerda lo que aprendimos. El tiempo es una ilusión. Tal vez yo esté yendo al futuro, o al pasado, o a ese lugar entre tiempos donde las almas esperan. Pero estaré esperándote, como siempre lo hice. ¿Y si no puedo encontrarte? ¿Y si el universo no nos da otra oportunidad? Valeria levantó su mano temblorosa y tocó el rostro de Alejandro. Nos hemos encontrado a través de 30 años de separación, a través de un radio imposible, a través de bucles temporales y sacrificios. ¿De verdad crees que algo tan insignificante como la muerte podría separarnos? Alejandro se rió entre lágrimas. Cuando lo pones así, exacto, nos encontraremos, en esta vida o en la siguiente, en este universo o en otro. Siempre nos encontraremos. Luna entró a la habitación en ese momento, con sus 3 hijos adultos detrás de ella. Todos tenían lágrimas en los ojos. Mamá, dijo Luna sentándose al otro lado de la cama, te amo. Y yo te amo a ti, mi luz, mi pequeña milagro. ¿Sabes por qué te llamé Luna? Porque nací en luna llena. También porque en los momentos más oscuros de mi vida, cuando estaba atrapada en ese espacio entre tiempos, pensaba en ti, en la hija que nunca había conocido pero que sabía que existía, y eras mi luz en la oscuridad, mi luna en la noche más larga. Luna no pudo contener más las lágrimas. No sé cómo voy a vivir sin ti. De la misma forma que yo viví sin Alejandro durante 32 años, un día a la vez, con amor, con esperanza, con la certeza de que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Los nietos se acercaron, cada uno tomando turnos para abrazar a su abuela, para decirle cuánto la amaban, para agradecerle por las historias que les había contado, por el amor que les había dado. Y cuando finalmente todos salieron, dejando a Alejandro y Valeria solos nuevamente, ella cerró los ojos. Estoy cansada, mi amor. Lo sé. ¿Te quedarás conmigo? ¿Hasta el final? Hasta el final. Y más allá. Valeria apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Te amo, Alejandro Torres, en todos los tiempos, en todas las formas, y yo te amo a ti, Valeria Sánchez, para siempre. Y con esas palabras, con la mano de su amado sosteniendo la suya, Valeria cerró los ojos y dejó ir su último aliento. No hubo drama, no hubo dolor, solo paz. Y Alejandro se quedó allí, sosteniendo la mano de la mujer que había amado a través del tiempo, sintiendo cómo algo en su propio pecho se rompía y se reconstruía simultáneamente. Ella se había ido, pero de alguna forma también seguía allí, en cada rincón de esa casa, en cada recuerdo, en cada latido de su corazón. Parte Gurs, el diario de Alejandro. Después del funeral, Alejandro se sumergió en el silencio. La casa que había sido tan llena de vida ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Cada habitación contenía fragmentos de Valeria, su taza de café favorita, sus libros anotados con comentarios en los márgenes, sus suéteres que aún olían vagamente a su perfume de lavanda. Luna venía a visitarlo cada día, preocupada de que se dejara consumir por el dolor. Tienes que comer, Alejandro. Tienes que salir. Tienes que vivir. Estoy viviendo, respondía él, solo que diferente. Y era verdad. Porque Alejandro había comenzado algo. Había comenzado a escribir. Durante 30 años había guardado la historia dentro de sí. La historia de dos personas separadas por el tiempo, conectadas por un radio imposible, unidas por un amor que desafió todas las leyes del universo. Ahora finalmente la estaba poniendo en papel, no como ficción, como testimonio, como prueba de que el amor verdadero existe, incluso cuando parece imposible. Escribió sobre la primera noche que escuchó la voz de Valeria a través de la estática. Escribió sobre las conversaciones que habían compartido, revelándose mutuamente sus almas sin haberse visto jamás. Escribió sobre el terror que sintió cuando descubrió que ella iba a desaparecer. Escribió sobre el sacrificio que hizo, intercambiando su lugar con ella, condenándose a un bucle temporal para que ella pudiera ser libre.
Escribió sobre los 32 años que pasó atrapado, reviviendo el peor momento de la vida de Valeria una y otra vez. Escribió sobre el milagro de su regreso, cuando Valeria, después de 32 años de búsqueda, finalmente encontró la forma de traerlo de vuelta. Y escribió sobre los 30 años que pasaron juntos después, envejeciendo, amando, siendo simplemente dos personas que habían ganado algo que nunca deberían haber tenido: tiempo juntos. Le tomó 6 meses completar el manuscrito. Cuando terminó, lo tituló Los amantes que nunca coincidieron en el tiempo, una historia verdadera. Lo publicó él mismo, sin buscar editorial, sin buscar fama. Solo quería que existiera, que alguien en algún lugar leyera su historia y supiera que el amor verdadero no es un mito, que es real, que vale la pena luchar por él, incluso cuando parece imposible. Parte 3. El radio habla una última vez. 28 de octubre de 2060, 23 de 8. Alejandro tenía 67 años. 2 años y medio habían pasado desde la muerte de Valeria, y aunque había aprendido a vivir con su ausencia, había noches donde el dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Esta era una de esas noches. Era el aniversario de la desaparición original de Valeria en 1995, 65 años atrás. El día que había comenzado todo. Alejandro estaba en el ático, mirando el radio original, el que había usado para traerla de vuelta, el que ahora estaba silencioso, apagado, sin vida. Te extraño, susurró al vacío. Cada segundo de cada día te extraño. Y entonces algo imposible sucedió. El radio se encendió, no con estática, con música, una canción antigua de los años 90, una que Valeria le había dicho que era su favorita. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Valeria? La música continuó durante unos segundos más y luego se desvaneció, y en su lugar escuchó una voz. Su voz. Hola, mi amor. Alejandro se acercó al radio temblando. ¿Eres realmente tú o estoy enloqueciendo? Eres tú. Intas en una forma, última vez, una conexión final. ¿Dónde estás? Esto es difícil de explicar. Estoy en el lugar entre tiempos, donde las almas esperan, donde el pasado y el futuro se tocan, y desde aquí he estado observándote. ¿Me has estado viendo? Cada día, cada momento. Vi cómo escribiste nuestra historia. Vi cómo seguiste viviendo, incluso cuando dolía. Vi cómo amaste a nuestra familia. Y estoy tan orgullosa de ti. Alejandro sintió lágrimas rodando por su rostro. No quiero estar sin ti. Lo sé. Y no tendrás que estarlo por mucho más tiempo. ¿Qué quieres decir? Tu tiempo se acerca, mi amor. En unos años, tal vez menos. Y cuando llegue ese momento, cuando cruces al otro lado, yo estaré allí, esperándote, como siempre he estado esperándote. ¿Y entonces qué? ¿Estaremos juntos, de verdad? Más juntos de lo que jamás estuvimos, sin barreras, sin tiempo, sin espacio, solo tú y yo, para siempre. Eso suena perfecto, lo será, pero hasta entonces necesito que hagas algo por mí, lo que sea. Vive. No solo existas, vive. Ve lugares que nunca viste. Haz cosas que siempre quisiste hacer. Ama a nuestra familia. Sé feliz, porque cada momento de felicidad que tengas aquí lo sentiré yo también allá. Estamos conectados, Alejandro. Siempre lo hemos estado. Siempre lo estaremos. Valeria, gracias por todo, por amarme cuando era imposible, por luchar por mí, por darme los mejores años de mi vida. Y tú gracias a mí, por sacrificarte, por traerme de vuelta, por hacerme sentir amada cada día de los 30 años que pasamos juntos. El radio comenzó a emitir estática. La conexión se estaba debilitando. No te vayas todavía, suplicó Alejandro. Tengo que hacerlo. Pero esto no es un adiós, es un hasta pronto. ¿Cuándo? Pronto, mi amor. Muy pronto. Y entonces tendremos toda la eternidad. Te amo, y yo te amo, en todos los tiempos, en todas las formas, para siempre. Y la conexión se cortó, el radio se apagó, y Alejandro se quedó allí, llorando y sonriendo al mismo tiempo, porque ahora sabía que esto no era el final, solo era una pausa, un intermedio en una historia de amor que trascendía la vida y la muerte. Parte 4. El final del viaje. 12 de junio de 2063. Alejandro tenía 70 años cuando sintió el dolor en el pecho. No fue algo gradual, fue repentino, agudo, como si alguien hubiera clavado un cuchillo en su corazón. Estaba en el jardín, el mismo jardín que Valeria había cuidado con tanto amor. Las flores que ella había plantado seguían creciendo, generación tras generación de rosas, lirios y lavanda. Se sentó en el banco de madera, respirando con dificultad. Luna salió corriendo de la casa cuando lo vio. Alejandro, ¿qué pasa?
Creo que es hora. No, no digas eso. Voy a llamar a una ambulancia. No, dijo Alejandro, tomando su mano. No hay necesidad. Esto es lo que tiene que pasar. No estoy lista para perderte, lo sé, pero tienes que dejarme ir. Como yo tuve que dejar ir a tu madre. Luna tenía lágrimas corriendo por su rostro. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que necesites? Solo, quédate conmigo. No me dejes solo. Nunca. Los minutos pasaron lentamente. Alejandro sentía cómo su cuerpo se debilitaba, cómo su respiración se volvía más superficial. Pero no tenía miedo, al contrario, sentía una anticipación, una emoción, como un niño esperando el amanecer en el día de Navidad, porque sabía lo que vendría después. Luna, dijo con voz débil, gracias por ser mi hija, por amarme como si fuera tu padre de verdad. Eres mi padre, en todas las formas que importan, y tú eres mi hija, mi orgullo, mi alegría. Te amo, y yo te amo. Alejandro cerró los ojos, y en ese momento vio algo, una luz, no como la luz normal, como algo más, algo que parecía contener todos los colores del universo, y en esa luz una figura, una mujer, joven nuevamente, con el cabello oscuro y libre, con ojos color miel que brillaban con amor infinito. Valeria extendió su mano hacia él. Hola, mi amor, te he estado esperando. Alejandro sintió lágrimas de alegría. Finalmente, y tomó su mano, y en el instante en que lo hizo, todo el dolor desapareció, todo el peso, todo el cansancio. Se sintió joven nuevamente, completo. Entró, miró hacia atrás y vio su cuerpo en el jardín, con Luna sosteniendo su mano llorando. ¿Estará bien?, preguntó. Estará bien, respondió Valeria. Es fuerte, como su madre, como su padre, pero la voy a extrañar, y ella te va a extrañar a ti. Pero algún día, cuando su tiempo llegue, también cruzará, y nos volverá a ver, a todos nosotros. Porque el amor no termina con la muerte, solo se transforma. Alejandro miró a Valeria, realmente la miró, sin barreras, sin tiempo, sin distancia. Estás hermosa, y tú también. ¿Y ahora qué? Valeria sonrió. Ahora tenemos toda la eternidad para hablar, para amarnos, para estar juntos, sin radios, sin bucles temporales, sin sacrificios, solo nosotros. Eso suena perfecto, lo es. Y de la mano caminaron hacia la luz, dejando atrás el mundo físico, dejando atrás el tiempo lineal, entrando en un lugar donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente, donde las almas que están destinadas a estar juntas finalmente se encuentran y permanecen juntas para siempre. Epílogo final. El legado 50 años después, 2013. El libro de Alejandro, Los amantes que nunca coincidieron en el tiempo, se había convertido en un clásico. Había sido traducido a 50 idiomas. Había inspirado películas, obras de teatro, canciones. Había hecho que millones de personas creyeran nuevamente en el amor verdadero. Luna, ahora una anciana de 85 años, estaba dando una entrevista para un documental sobre la vida de sus padres. ¿Cree que su historia fue real?, preguntó el entrevistador. Quiero decir, viajes en el tiempo, radios mágicos, bucles temporales, suena a ciencia ficción. Luna sonrió. He pasado mi vida entera preguntándome lo mismo. Y la respuesta es, no sé si cada detalle fue exactamente como lo contaron. Tal vez el tiempo exageró algunas cosas. Tal vez la memoria ha embellecido otras. ¿Entonces cree que no fue real? No. Creo que fue más real que cualquier cosa que pueda explicarse con lógica, porque vi el amor entre ellos. Vi cómo mi madre hablaba de Alejandro con una reverencia que solo se tiene por algo sagrado. Vi cómo Alejandro cuidó de ella hasta su último aliento. Vi la forma en que se miraban, incluso después de 30 años juntos, como si se estuvieran viendo por primera vez. Eso es hermoso. Lo es. Y creo que esa es la lección real de su historia. No importa si cruzaron tiempos a través de un radio mágico, no importa si Alejandro estuvo atrapado en un bucle temporal, lo que importa es que se amaron, completa, incondicional, eternamente. Y ese amor fue tan real que cambió la realidad misma. ¿Y qué les diría a las personas que buscan ese tipo de amor? Luna pensó un momento. Les diría que el amor verdadero no es algo que encuentras, es algo que construyes, es una elección que haces cada día, es sacrificio, es paciencia, es perdonar, es ver a alguien en su peor momento y decidir amarlos de todas formas. Mis padres tuvieron algo mágico, sí, pero también trabajaron por ello, lucharon por ello, lo eligieron una y otra vez, incluso cuando parecía imposible. Hermoso. Y si hay algo que quiero que la gente recuerde de su historia es esto. El amor trasciende todo, el tiempo, la distancia, la muerte. Si amas lo suficiente,
Si luchas lo suficiente, el universo encontrará una forma de unirte con tu persona. Tal vez no de la forma que esperas, tal vez no en el momento que quieres, pero pasará, porque el amor verdadero siempre encuentra un camino. La entrevista terminó, y esa noche Luna fue al ático de la antigua casa de sus padres. El radio original seguía allí, ahora en una vitrina de cristal, preservado como una reliquia. Lo miró durante mucho tiempo, y entonces a las 23:08 sucedió algo. El radio se encendió, por un segundo, solo un segundo, y escuchó dos voces, entrelazadas, diciendo al mismo tiempo, «Te amamos, Luna, siempre». Las voces de sus padres, juntos, del otro lado. Luna sonrió entre lágrimas. «Y yo los amo a ustedes», y supo con una certeza absoluta que algún día, cuando su propio tiempo terminara, los vería de nuevo, en el lugar donde el tiempo no existe, donde el amor es eterno, donde las familias se reúnen y permanecen juntas, para siempre. Reflexión final. Una carta al lector. Querido lector, si has llegado hasta aquí, si has seguido el viaje de Alejandro y Valeria desde su primer encuentro imposible hasta su reunión eterna, entonces ya sabes la verdad que esta historia intenta transmitir. El amor verdadero existe, no como en las películas, no como en las canciones, sino de una forma más profunda, más real, más dolorosa y más hermosa. Es el amor que te hace sacrificar todo, el amor que te hace luchar contra lo imposible, el amor que trasciende el tiempo, la distancia, la muerte misma. Alejandro y Valeria nunca deberían haberse conocido. Estaban separados por 30 años, por diferentes realidades, por las leyes mismas del universo, pero se conocieron de todas formas, porque cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo se dobla para hacerlo posible. Tal vez no creas en radios mágicos, tal vez no creas en viajes en el tiempo, tal vez no creas en nada de lo sobrenatural de esta historia, pero te pido que creas en esto, que hay alguien para ti, alguien que te va a amar de la forma en que Alejandro amó a Valeria, alguien por quien tú amarás de la forma en que Valeria amó a Alejandro. Y cuando encuentres a esa persona, no la dejes ir, lucha por ella, sacrifícate por ella, ámala con todo lo que tienes, porque ese tipo de amor es lo único que realmente importa. Es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Es lo único que trasciende. Alejandro y Valeria nos enseñaron que el tiempo es solo una ilusión, que la distancia es solo un obstáculo temporal, que la muerte es solo una puerta a otra forma de existir. Pero el amor es eterno, el amor es real, el amor es todo. Así que sal, vive, ama. Y cuando encuentres tu propio amor imposible, recuerda esta historia. Y cree que es posible, porque lo es. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Con todo mi corazón, un narrador que cree en el amor eterno. Fin absoluto. El amor verdadero no conoce tiempo, no conoce espacio, no conoce muerte, solo conoce amor. Y eso es suficiente para romper todas las reglas del universo.